Dice, voy a leer el 27. Vamos, vendámoslo a los Ismaelim y no pongamos nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano, nuestra misma carne. Y sus hermanos lo escucharon. Dice, pasaron unos mercaderes midianitas, sacaron a Yosef alzándolo de la cisterna y vendieron a Yosef a los Ismaelim. Esto lo habíamos visto en Yashar, solo que la historia era mucho más larga. Se lo llevaron y el camino dijeron, ¿qué hicimos? No, hombre, que vendámoslo mejor. Se lo vendieron a los Ismaelim por 20 monedas de plata. Estos llevaron a Yosef a Egipto. Cuando Rubén retornó a la cisterna, resulta que Yosef ya no estaba. Entonces rasgó sus vestimentas. ¿Verdad? Rubén quería llevar a Yosef de vuelta a casa. Y por eso les había dicho a los hermanos, tenémoslo ahí mejor, que no lo matemos para que no quedemos culpables de asesinato. Echémoslo ahí. Y en realidad su idea era después llegar a sacarlo. Y una vez más, y similar con Yahudá, y en sí con todos los seres humanos, que a veces por no querer caer mal, no decimos las cosas como deben ser, o como en realidad pensamos. O sea, obviamente hay que ser cuidadosos con las palabras que utilizamos, para no ofender y demás, pero tampoco deberíamos ser hipócritas, o, bueno, no estoy diciendo que Rubén sea hipócrita, o tratar de decir una cosa queriendo decir otra. Porque Rubén quería complacerlos a ellos, entonces dicen, ok, deshagámonos de él, está bien, pero no lo matemos, porque él no quería matarlo. En vez de decir, no lo matemos, ¿qué les pasa? Somos hermanos. Y él era el primogénito, debieron haberle hecho caso, como después dijeron que le habrían hecho caso a Yahudá. Cuando Yahudá dijo, vendámoslo, él hubiese dicho, no lo vendamos, no se vende. Entonces, mi punto es que aquí Rubén rasga sus vestidos porque dice, uy, no, ahora voy a tener que responder por Yosef. Ya se perdió Yosef, ¿qué voy a hacer? Cuando en realidad él pudo haber dicho algo antes. Ahora, todo eso tenía que pasar porque esto era una representación de que a Yahushua lo venderían. Y todo esto estaba pasando, Yahweh estaba permitiendo que ellos cometieran esos errores. Y que quede claro, estaba permitiendo que cometieran esos errores. No es que Yahweh hace que cometa errores uno, sino que lo estaba permitiendo. Como por ejemplo, si uno va a cometer un error, Yahweh le puede decir, hey, ¿por qué está haciendo? Como digamos, que uno vaya a decir, echémoslo ahí, que Yahweh le diga, ¿qué está haciendo? No, dígales que no, llevémoslo donde Jacob. Pero Yahweh no hizo eso porque sabía que eventualmente toda la familia de Jacob estaría con hambre. Y si no fuera porque Yosef estaría gobernando en Egipto, se morirían de hambre. Entonces Yahweh dice, permitamos que lo vendan, permitamos que cometa Rubén el error de no hablar claramente, permitamos que Yahudá decida venderlo, etcétera, etcétera, para que todo quede escrito, porque igualmente sucedería que Yahweh permitiría que mataran a su hijo Yahushua cuando vino al mundo. Entonces rasgó sus vestiduras, decía sus vestimentas, entonces rasgó sus vestimentas, verso 30, y tornándose hacia sus hermanos, les dijo, el muchacho no está, y yo, ¿a dónde iré yo? ¿A dónde iré yo? Aquí pone un comentario, dice, ¿a dónde he de huir del dolor de papá? Rubén no estaba presente cuando los hermanos vendieron a Yosef, pues era su turno de atender al padre. Bueno, esa es la opinión de los judíos, yo creo que hay varias opiniones con respecto a eso. Hay quienes dicen que sí, Rubén de que andaba haciendo algo más, porque no estaba con sus hermanos cuando ellos estaban comiendo. Pero en el judaísmo se dice que era su turno de cuidar a su papá, de hacer algo por su papá, como si digamos, iban todos los hermanos, pero uno se quedaba con el papá. Entonces, cuando vino Yosef, Rubén fue a cuidarlo, o fue a estar ahí para servirle. Básicamente eso es lo que se interpreta en el judaísmo, aunque en otras he visto también como que simplemente se fue a comer separado de sus hermanos porque no estaba muy feliz con lo que estaba pasando y porque su plan era llegar después sin que lo vieran para salvar a Yosef, y no se dio porque ellos lo vendieron antes. En todo caso, el punto es que Rubén no estaba cuando lo vendieron. Aquí creo que esto ya lo había leído, ¿verdad? La palabra hebrea equivalente a beneficio es betzá, que constituye un acróstico de las palabras no. Cuando Yahudá dijo qué beneficio vamos a sacar, él estaba diciendo qué plata vamos a sacar, ¿verdad? Porque ellos veían un beneficio en deshacerse de él, porque ya no iban a estar escuchándolo y escuchando sus sueños y teniendo envidia y demás.
El beneficio al que se refiere Yahudá se refiere a algo de dinero, como diciendo, tratando de convencerlos a través de el dinero para que no lo mataran. Pero la forma en que lo dice es como: saquemos plata, gente, hagamos algo, vendámoslo. Similar, sí, exactamente. Que sí, como cuando Judas dijo: ¿por qué se derramó ese perfume? Lo hubiéramos vendido y le hubiéramos sacado un poco de plata, beneficio. La palabra es Betzá, que constituye un acróstico de las palabras Boker, que es mañana, Tzuraim, que es tarde, Erev, que es anochecer. ¿Verdad? La Bet, la Tzadeh y la Aleph Betzá. Dice, en alusión a las 3 plegarias diarias, de modo que el mensaje de Yahudá puede cobrar el siguiente significado: ¿de qué nos sirve orar 3 veces por día si entre plegaria y plegaria somos capaces de matar a nuestro propio hermano? ¿Qué beneficios sacaremos? ¿Cómo al orar, a pesar de orar 3 veces al día, vamos a hacer entre oraciones algo tan malo? ¿Cómo vamos a sacar un beneficio de la oración si entre oración estamos en pecado? Entonces, volviendo a el 30, y tornándose a sus hermanos les dijo: el muchacho no está, y yo, ¿a dónde iré yo? Aquí el comentario creo que es similar al que acabamos de ver acá, pero aquí Rubén no se refiere a dónde iré yo a buscarlo, se refiere a dónde voy yo a meterme cuando papá se dé cuenta. Ve, dice la otra opinión: además de que había ido a servir a su padre, alternativamente estaba ocupado con ayuno. Bueno, esta es otra opinión: con ayuno y ropas ásperas, por lo que le había hecho a su papá de cambiar la cama, recuerdan, por lo que perdió la primogenitura, o de acostarse con la madrastra. Donde dice ¿dónde iré?, se refiere a dónde voy a huir del dolor de mi padre. No quiere decir a dónde iré a encontrarlo, porque si esa fuera la intención de Rubén, hubiera dicho ¿dónde está él?, en vez de a dónde iré, es ¿dónde está él? O sea, el punto es que al decir ¿dónde iré?, se refiere a dónde me voy a meter, dónde voy a escapar del dolor de Jacob. Entonces dice: el muchacho no está, y yo, ¿a dónde iré yo? Vean también qué particular: el muchacho no está, y yo, ¿a dónde iré yo? El muchacho representa a Mashiach. Si uno no tiene Mashiach, ¿a dónde va a ir? Si no encuentra al Salvador, al soberano Yahushua HaMashiach, ¿para dónde va a agarrar? Si él es el camino, uno no puede ir para ningún lado. Y por eso se viste de ropas ásperas, rasgó sus vestimentas, que es similar. Rasgó sus vestimentas, que es como, ¿se acuerdan que la vestimenta es para el cuerpo, como el cuerpo es para el alma? Entonces rasgar las vestimentas sería como rasgar el cuerpo. Si uno rasga el cuerpo en dos, pues se muere, se sale el alma. Entonces es como, eso es lo que representa. Por eso era una de las acciones que se daba cuando se estaba de luto, cuando se estaba en dolor. Y sería como decir, si Yahushua no está en nuestra vida, no vamos a tener vestimenta para la vida eterna. Si Yahushua no está, ¿a dónde vamos a ir? Sino a la muerte. Representado por rasgar las vestimentas. Rubén, una vez que dijo ¿dónde está el muchacho? ¿Y a dónde iré yo si él es el camino? ¿Sí me explico? ¿Y yo a dónde iré yo? Tomaron la túnica de Yosef, degollaron a un macho cabrío, escogieron ese animal. Bueno, yo considero que tiene por un acto profético, pero no sabían el acto profético, sino que lo hicieron en lo literal, porque la sangre del macho cabrío se parece mucho a la del ser humano. Entonces considero que esa es una de las razones por las que Yahweh permitía el sacrificio de machos cabríos en representación de la sangre humana. Pero aquí ellos lo hacen porque dicen, vamos a decirle a papá que lo mataron, entonces llenemos la túnica de sangre de macho cabrío para que parezca que es la sangre de Yosef. Lo cual es muy particular, porque cuando Yahushua viene y Pilato pone al pueblo a escoger entre Yahushua y Barrabás, representa cuando en Yom Kippur traían a los dos machos cabríos
uno para Yahweh y otro para Azazel. El de Yahweh era sacrificado, como Yahushua fue sacrificado, y el de Azazel era dejado libre, como Barrabás fue dejado libre. Entonces, dos machos cabríos en Yom Kippur. Yahushua, el macho cabrío sacrificado, que derrama su sangre. Entonces, la sangre del macho cabrío representa la sangre del cordero, Yahushua. Bueno, digo cordero porque cordero puede ser oveja o cabra de un año para abajo. O sea, macho cabrío o oveja de un año para abajo. Eso es un cordero. Entonces Yahushua vino como el cordero a cumplir lo de Pesaj y lo de Yom Kippur. Como cordero de Pesaj y como macho cabrío de Yom Kippur. Cumplió ambos. Con una muerte, ¿verdad? Claro está. El último viene a morir como el becerro de Yom Kippur. Y Eliyahu como el carnero de Yom Kippur, ¿verdad? Para los que conocen el ritual de Yom Kippur, que aparece en Levítico 16, por si algo. Entonces, el hecho de que usan sangre de macho cabrío para llenar la túnica y llevársela al papá, representa la sangre de Yahushua. Representa que aquí, en una de las interpretaciones que se le da a toda la historia de Yosef, aquí ya habría muerto el Mesías después de ser vendido por Judas, como esclavo, que a pesar de que lo vendieron por 20, el esclavo vale 30, y como sabemos, eso fue lo que se pagó por Yahushua, como lo profetizó Zacarías. Y en lo que respecta a esto, recuerdan que lo vendieron 20, 20 y 20, lo cual hace 60, y por ende 30 y 30 como primera y segunda venida, por las veces que los vendieron. 3 veces y después lo vendieron en Egipto por 400, que eso representa el fin de los tiempos, porque la letra Tav, que es la última letra del Aleph Bet, tiene valor numérico 400. Entonces, lo habían vendido, como decía, bueno, y la sangre del macho cabrío, que representa la sangre derramada del macho cabrío en Yom Kippur, como la sangre de Yahushua el Mesías. Entonces, esto es como si hubieran sacrificado un animal que representa a Mashiach. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, Jacob, él tomó la primogenitura de Esaú, entró y el papá le dijo, ¿quién es? Y él dijo, soy yo, tu primogénito. Después cuando, o sea, en ese momento dijo que era Esaú, siendo Jacob. Después, cuando él llega y se enamora de Raquel, decide casarse con Raquel, hacen una boda toda oscura, se acuesta con la que pensaba que era su esposa y cuando se levanta se da cuenta que era Lea. Entonces él, por haber dicho que era Esaú, después Lea le dijo que era Raquel, medida por medida. Ahora en esta situación es similar porque cuando Isaac le dice a Esaú, vaya y sacrifíqueme un animal para comer, vaya y case un animal para comer, Rebeca oye y le dice a Jacob, vaya y tráigame un cabrito y lo vamos a cocinar para su papá, un macho cabrío. Entonces, en el Midrash se habla de que este macho cabrío con el que engañaron a Jacob era por el macho cabrío con el que él engañó a su papá. Midá keneged midá. ¿Estamos claros? Interesante, si vemos, como ya he mencionado, Yitzhak, que representa el primero, Jacob representa el último. Yitzhak era la imagen de Abraham, Yosef era la imagen de Jacob. Entonces, en este caso, viendo Yitzhak, que lo llevan a sacrificar, pero Yahweh le dice, no, sacrifique un carnero en vez de él, y yo voy a proveer un cordero, que era Yahushua después. Ahora vemos que ellos querían matar o sacrificar a Yosef, y Yahweh se encarga de que no lo sacrifiquen, sino que maten un macho cabrío en vez de él. Entonces muy similar, y eso sería como los dos sacrificios del primero y el último, representados ahí. Entonces, tomaron la túnica de Yosef, degollaron un macho cabrío y remojaron la túnica en la sangre. Remojaron la túnica en la sangre, similar a como vemos que en Isaías 63 y Apocalipsis 19 se presenta Mashiach con una vestimenta teñida o manchada en sangre por el lagar de la ira. Dice el verso 32, luego enviaron la túnica de lana fina y fue llevada ante su padre. Encontramos esto, dijeron, reconoce por favor si es o no la túnica de tu hijo. La reconoció y dijo, la túnica de mi hijo, alguna bestia feroz lo habrá devorado. Seguro Yosef fue despedazado. Entonces no solo le dicen que el hijo está muerto, sino que la forma en que parece que murió fue trágica. Entonces, esto de fijo se trajo abajo a Jacob, puesto que a partir de ese momento empezó a sufrir por 22 años.
Y eso fue lo que le provocaron sus hijos. Por su propia envidia, por sus propios celos. Similar a como cuando Yahushua vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, los Yahudim provocaron a Yahweh a ira. Y no dudo que en cierta forma, obviamente, tristeza. Obviamente es que no es igual la tristeza que Yahweh pueda sentir a la del ser humano, ¿verdad? Porque Yahweh todo lo sabe y todo tiene un propósito. Mientras que uno, como no sabe, es que llora. Entonces es un poco diferente. Pero mi punto es que obviamente sufrió o le dolió como padre ver a su hijo sufrir en ese instante. Por el rechazo de su pueblo, sus hermanos. Entonces similar a este evento acá. Sí, aquí en esta parte, Jacob cuando le traen la túnica, él dice, vaya, bueno, él acaba de decir una bestia feroz lo devoró, ¿verdad? Que eso representa que al último, a los 2 testigos los va a matar la bestia de Apocalipsis 13. La bestia devora. ¿Quién es el devorador, el destructor? Abadón, que es el que mata a los 2 testigos. Además, Roma es una bestia, según Daniel, el libro de Daniel. Entonces Roma también fue el que ejecutó a Yahushua, por ende también se cumplió con Yahushua que una bestia lo mató. Ahora, cuando eso sucedió, Jacob dijo, salgan al campo y la primer bestia que encuentren me la traen. Porque él decía, Yahweh va a hacer que ustedes me traigan a la que es. O sea, Yahweh va a poner a esa bestia que mató a Yosef en su camino para que me lo traigan. Entonces dice, vayan y la primera bestia que encuentran me lo traen. Ellos van y se encontraron una loba y se la trajeron. Dijeron, esto fue lo que nos encontramos. Entonces Jacob le empezó a reclamar a la loba. Y Yahweh le abrió el hocico a la loba y empezó a hablar. La loba y la mula de Bilam son 2 animales que vemos en la escritura que hablan. Uno en Yashar y otro en la escritura. Se dice que Yahweh había preparado ese animal desde el inicio de la creación. No necesariamente que estuviese vivo desde el inicio de la creación, sino que ya lo había pensado. Que habría un animal que llegaría a hablar. La mula de Bilam, o asna, más bien. Era una asna. Y la loba acá. Pero eso aparece en Yashar. Y la loba le dijo que no, que se equivocaba, que él no había matado a Yosef, que cómo se le ocurría pensar eso si ella misma andaba buscando a su propia cría que la habían matado. Entonces la loba andaba, pobrecita, buscando su cría, igual que Jacob andaba buscando a su hijo, y los hijos de Yosef agarraron a la loba igual que agarraron a Yosef, y se la trajeron a Jacob. Jacob le reclama y Yahweh le abre la boca a la loba para que se dé cuenta que ella no era. Ahora, como Yosef tenía tanta fe de que Yahweh pondría al animal que lo había matado, y el animal que encuentran le dice eso, no, mi cría se perdió, o mi hijo se perdió, yo no lo maté. Yosef debió haber deducido, no está muerto, porque Yahweh iba a traer la bestia que lo hubiese matado. Pero si una bestia, la que me trajeron, dice que no, entonces, y tras de eso habla. Entonces debió haber deducido que estaba vivo. Pero obviamente cuando uno está en aflicción y en sufrimiento le cuesta pensar. Entonces también obviamente uno puede, lo que el enemigo le va a poner es, ¿cómo se le ocurre que le iban a traer la que lo mató? ¿Sí me explico? Pero eso es la fe, y la fe puede hacer que el animal que era pareciese de camino. Entonces depende si la persona es de fe, va a entender eso o no. Siendo Yahudá el que lo vendió, y Yahudá era representado por un lobo, por un león, Benjamín por el lobo. León representaba a Yahudá, por ende es una bestia salvaje, y como Yahudá lo vendió, entonces era como que Jacob, sin saberlo, dijo quién fue el que le hizo eso. Pero aún así él dijo, lo despedazó. Yahudá lo que hizo fue venderlo, pero ahí queda al menos la profecía de que Yahudá, sería como un león rugiente, o sea, como Satanás, que buscaría devorar a Mashiach. Que también por otro lado, el enemigo verá todo lo que pone, pero yo me imagino ellos diciendo, no, si no le hemos dicho hasta ahora, mejor no le digamos porque peor. Mejor que siga así, ahorita se le pasa. 22 años después, no se le ha pasado. Y de hecho la razón por la que no se le había pasado es porque cuando una persona muere, y yo he escuchado de personas que lo han experimentado, he escuchado cosas diferentes, así que también hay que entender que depende del nivel de fe, depende de cuán espiritual sea la persona, cuán cerca esté del Padre. Esto que voy a decir, cuando una persona muere, el sufrimiento por esa persona, obviamente depende de cuánto cerca, o sea, los familiares, cuán cerca sea la persona, lo que se sufre, ¿verdad? Pero digamos que una persona, aún por un hijo, como en este caso, es un sufrimiento inimaginable, pero después de un año del alma ya haberse ido de este mundo,
porque se dice que aún durante un año algunas almas se mantienen un poco en la tierra y por eso es que se sigue sintiendo el dolor como si está, pero no puedo verlo. Cuando el alma se va, Yahweh hace que se desprenda del corazón, porque ya no está en este mundo, el alma ya no está, entonces como que si no existiera, en el sentido de que no habría sentido en sufrir tanto, por ende después de un año el sufrimiento baja, o sea, se sigue pensando en la persona, se sigue acordando de la persona, pero ya el dolor no le quita la vida, no le quita todo lo que lo hace a uno seguir viviendo. Ahora, hay personas que no se levantan de eso nunca, pero es porque piensan que no los van a volver a ver, porque solo piensan en cómo murieron, porque no tienen un poderoso de vida, etcétera, ¿verdad? Entonces hay personas que dicen, no, yo llevo como 5 años sufriendo igual. También hay personas que exageran. Mentira que sufre igual, sigue sufriendo, sí, pero no es lo mismo cuando se dio cuenta de lo que pasó. Entonces hay gente que exagera, hay gente que no tiene al padre, por ende pasa sufriendo, muérase alguien o no se muera nadie, sufre siempre. Pero en el caso de lo que es espiritual, si una persona se muere, después de un año se debería dejar de sentir tanto dolor. Sin embargo, como Yosef no murió, sino que fue vendido, él seguía vivo. Por eso Jacob por 22 años sintió el mismo dolor. 22 años que lo hacían pensar, ¿será que está vivo? Lo hacían pensar, pero no lo veía como un hecho. Porque él decía, ¿cómo puedo estar sufriendo igual? Entonces, cuando una persona la secuestran, por eso es parte de encontrar el cuerpo y todas esas cosas. Mientras no se sepa si está vivo o muerto, se sigue sufriendo igual. ¿Sí me explico? Y obviamente mientras esté vivo, la persona va a seguir sufriendo, sepa o no sepa lo que sea, como Jacob en este caso. Dice, Jacob rasgó sus vestimentas, se vistió de luto e hizo duelo mucho tiempo por su hijo. Dice aquí, estuvo de duelo 22 años que estuvieron separados. También recordemos que Jacob, como pensó aquí que su hijo se había muerto, que lo habían matado, él dijo, me voy a ir al infierno. Porque él, que esa es otra cosa también que debemos tener mucho cuidado con lo que el enemigo nos dice o nos quiere engañar. Porque a Jacob Yahweh le había dicho que él tendría 12 hijos que se convertirían en las 12 tribus. O sea que de esos 12 hijos saldrían un montón de gente. Pero ahora según él tiene 11. Entonces él dice, ay sí, ya no se cumplió la promesa del Todopoderoso. Quiere decir que yo fallé, eso quiere decir me voy para el infierno. Sin tomar en cuenta que Yahweh todo lo puede, que Yahweh es bueno. Obviamente Jacob sabe que Yahweh es bueno. Mi punto es que lo había dado todo por perdido, en vez de seguir confiando en Yahweh, diciendo, no, algo va a ser, algo va a pasar. Sino que por eso estaba en luto, pensando, yo ya estoy perdido. Y eso es similar, esto sucedió, Yahweh permitió que sucediera con Jacob porque es un reflejo del último. ¿Se acuerdan? Como he dicho, Yitzhak representa al primero. Y Yahushua nunca pecó. Y de Yitzhak vemos, o sea, de Yitzhak de hecho se habla poco en la escritura. Y lo que se habla es muy bueno. Y es una vida de calma, es una vida muy tranquila la de Yitzhak. Hasta el día en que dijeron, vamos porque hay que sacrificarlo. Ese día fue duro para él. Igual con Yahushua, vivió una vida sin pecado, por ende perfecta, de fijo gozoso. Y llegó un día donde dijeron, vamos porque hay que matarlo. Y ese fue el sufrimiento inimaginable. Jacob, por otro lado, pasó sufriendo a través de la vida. No un día, sufrimiento físico, sino muchos días, sufrimiento mental o emocional. Y eso tiene que ver con el último. Jacob pensaba que se iba al infierno. El último viene como hijo pródigo. Por ende, cae en error. Ese error lo hace pensar, cuando está en error, en la falsedad, que se va a perder, o que no es lo que debería ser, o que ya echó a perder el plan de Yahweh. Digamos que el hijo pródigo haya pecado y después Yahweh le revela a ustedes la segunda manifestación. Decir, ¿cómo? Si ya eché todo a perder. ¿Sí me explico? Eso sería como Jacob diciendo, lo que Yahweh me había prometido, lo que Yahweh va a hacer conmigo ya no se va a dar. ¿Por qué? Por mi error, algo hice. ¿Está claro eso? Entonces eso es parte de lo que siente, lo que nos revela la escritura con respecto a Jacob, es parte de lo que siente el último en su vida por el error que Yahweh permitió, y lo permite porque es parte del plan, pero no es como que Yahweh quiera que uno peque, ¿verdad? Eso es otra cosa. Yosef llegó a los 17, lo metieron preso,
después de 12 años salió y se vuelve el rey. A los 30 años fue que salió de la cárcel, igual que Yahushua empezó el ministerio a los 30. A los 30 años sale de la cárcel, pero revela que vienen 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Entonces él queda trabajando por 7 años con las vacas gordas, o sea, llenando de fruto la tierra de Egipto. Y Jacob llegó en el segundo año de vacas flacas. Por ende, 37 años empezaron los 7 años de vacas flacas. Y a los 39 llegó Jacob, que era cuando ya llevaban 2 años de vacas flacas, que según el judaísmo, cuando Jacob llegó se detuvieron las vacas flacas, por si algo, pero no es como que en la escritura aparezca, nada más aparece 7 años de vacas flacas y punto. Entonces sí, cuando ya tenía 39 años Yosef. Bueno, es que hay varias cosas. Rubén quiere decir aquí el hijo, que se podría ver como el hijo Yahushua sufriendo por la muerte del último. También el hecho de que Rubén quiere decir aquí el hijo y Jacob representa al último, se puede ver como el último Jacob y su hijo espiritual Eliyahu, los dos sufriendo con ropas ásperas por Yahushua, porque los dos testigos se manifiestan al fin de los tiempos con ropas ásperas y empiezan el ministerio en el momento en que mataron a Yahushua. Entonces como que está relacionado las ropas ásperas de los dos testigos con la muerte de Mashiach, o el rechazo del mundo a Mashiach. Recuerdan que Roma, a pesar de que, como dije ahora, es una bestia, porque en Daniel aparece como una bestia, pero aparece como una bestia diferente a todas en Daniel. Sin embargo, como sabemos, la historia de Roma habla de los dos hermanos gemelos que fueron amamantados por una loba. Esa loba representa la gran ramera. Entonces, el hecho de que le trajeron una loba conecta la bestia que mató a Yosef con Roma completamente. Buen punto. Y por ende ahí confirma que mataría a Roma a Yahushua y que es el mismo Roma el que se encarga de matar a los dos testigos después. Entonces, Jacob rasgó sus vestimentas, se vistió de luto e hizo duelo mucho tiempo por su hijo. Todos sus hijos y todas sus hijas se levantaron para consolarlo. Vean aquí como todas sus hijas, de repente tiene un montón de hijas. Le digo de repente porque no se había mencionado hasta el momento, pero el punto es que la escritura solo menciona los nombres de aquellos que son necesarios, porque si no la escritura sería interminable. Sí, exacto. Entonces solo nos habla de lo que es necesario y lo que funciona como reflejo profético para algo. Entonces, ¿se acuerdan que se habla de que cada uno de las tribus, cada uno de los padres de las tribus nació con una hermana gemela? Y esa hermana se casaría con una de las otras tribus, ¿verdad? Con uno de los otros hijos. Entonces aquí estarían todas esas hijas, esas a las que se refiere. Todos sus hijos y todas sus hijas se levantaron para consolarlo. Y se dice que con Benjamín habían nacido 2, recuerdan, 2 hijas. Dice, pero él se negó a consolarse. Todos sus hijos y todas sus hijas se levantaron para consolarlo, pero él se negó a consolarse. ¿Verdad? Y los hijos pudieron decirle, no, papá, la verdad es que vieras lo que hicimos. Pero no, y repito, no dudo que haya sido también por el hecho de que ya se atrevieron a hacer eso, ya es como después no nos podemos devolver. Tras de eso, sí es cierto, ellos habían hecho un juramento, un pacto para que nadie dijera nada. Y cualquiera que decía quedaba como el traicionero de toda la familia. Entonces por eso no pudieron decir nada nunca. Se me ha olvidado ese punto, muy importante. Hicieron un pacto, dijeron, nadie habla de esto a papá. Entonces muchas veces ellos quisieron, pero por ese pacto que hicieron, no se atrevieron. 33-31 de Yashar dice, y todos los hijos de Jacob, viendo la aflicción de su padre, ellos se arrepintieron de lo que habían hecho. Ellos también lloraron amargamente. Aquí uno diría, se arrepintieron, entonces ya le van a decir, pero ya habían hecho pacto. Y en algo si eran firmes, eran en hacer pactos estos israelitas. Entonces dice, y Judá se levantó y alzó la cabeza de su padre de la tierra. Jacob representa al último, Judá donde vendría el primero, Yahushua. Judá se levantó y alzó la cabeza de su padre de la tierra, y él limpió las lágrimas de su padre de sus cachetes. Y Judá lloró un llanto extremo, un gran lloro extremo, mientras la cabeza de su padre estaba reclinada en su regazo, inerte como una piedra. Entonces Jacob se acuesta en el regazo de Judá, usa a Judá como su almohada, igual que Jacob usó la piedra como su almohada. Y la piedra representa a Yahushua, la piedra angular que vendría de Judá. Por ende aquí vemos un ejemplo de el último, como Jacob, recostándose en Yahushua, como Judá.
Inerte como una piedra, porque representa al último que va a morir en Yahushua para poder ser salvo. Inerte como una piedra también da a entender que es otra piedra, así como Yahushua es la piedra angular, sería otra piedra, que sería como la última piedra en el templo, que en realidad, ¿se acuerdan? En lo que respecta al templo he dicho, el primero representa la piedra angular y el último representa la viga central del techo, pero como aquí estamos hablando de piedras, entonces por eso lo dije así. Así que según el Midrash, Yitzhak sabía que Yosef estaba vivo porque la Ruach se lo había revelado, pero no se atrevía a revelárselo a Jacob porque decía, si la Ruach no le ha dicho, por algo será. Entonces dijo, descenderé a la sepultura enlutado por mi hijo. Descenderé a la sepultura enlutado por mi hijo. Es de ahí que sacan que él pensaba que se iba al infierno. Él dijo, así me muero, no me traten de consolar porque así me muero. Y voy a llegar llorando al Seol. Ahora, curiosamente, recuerden, Seol, Sheol, lo traducen como tumba. Es el lugar a donde van los muertos. Sheol es el lugar donde van los muertos, que tiene una parte de infierno, otra parte de paraíso. Normalmente el paraíso se le llama el Gan Eden y al infierno se le llama el Geinom. Pero en general Sheol. Sin embargo, Rashi en este verso, a pesar de que dice Sheol, él lo interpreta como infierno. Entonces, y dijo, porque descenderé a mi hijo enlutado al Seol. Descenderé al Seol enlutado por mi hijo. En realidad dice, descenderé a mi hijo, como no, voy a ir a mi hijo, voy a ir a ver a mi hijo al Seol, voy a ir a verlo a la muerte. Después dice, y lo lloró su padre, y lo lloró a él su padre, o sea, Yitzhak. No quiere decir que lloró a Yosef, su padre Jacob, ya Jacob estaba llorando. Entonces aquí los judíos interpretan que fue Yitzhak cuando dice ahí su padre, el papá de Jacob. Su padre lloró por él, aquí ponen en paréntesis. Uno no acepta consuelo por alguien que considera muerto, pero que en verdad está en vida. Es el punto que les decía, uno no acepta consuelo, no es como que esa sea la regla, es simplemente como que no siente el poder ser consolado si la persona sigue viva. Uno no acepta consuelo por alguien que considera muerto, pero que en verdad está en vida, y por eso Jacob no pudo mitigar su dolor. Yahweh dotó al hombre de un mecanismo de defensa por el cual, con el tiempo, según el judaísmo, un año, la ausencia de un ser fallecido deja de ser mortificante, pero no la ausencia de un ser vivo. Lo que les decía ahora. Isaac lloró por la penuria de su hijo Jacob. Cuando dice lo lloró su padre, no quiere decir que lloró porque decía, ay pobrecito, perdió a Yosef, sino que pobrecito porque no sabe que está vivo. Entre tanto los medianitas lo vendieron a Egipto, a Potifar, oficial de Paró. Paró es como se pronuncia faraón. Maestro o capitán de la guardia. Aquí ponen con respecto a las hijas de Jacob, según ciertas opiniones, con los 12 hijos nacieron mellizas. Otra fuente interpreta a sus hijas en el sentido de sus nueras, ¿verdad? Que también obviamente es una posibilidad. Los que interpretan que son nueras, interpretan que los hijos de Jacob se casaron con mujeres de por ahí, entre ellas cananitas, lo cual es cuestionable por la prohibición. Pero otros interpretan que se casaron con las hermanas, las media hermanas, ¿verdad? Que salieron como mellizas de los otros hermanos. O sea, como en el judaísmo ven a las naciones como animales, entonces no pueden aceptar que un israelita se haya casado con alguien afuera de Israel y por ende dicen, no, se casó con una hermana y punto. La posibilidad es que se haya casado con otra mujer, no necesariamente cananita, ¿verdad? Habían otras tierras, habían otras naciones, habían otras familias. Entonces es posible que sean nueras. No considero que de Canaán, como algunos piensan. Es posible que sean nueras. También es posible que sean mellizas. Pero repito, la posibilidad de esa opinión puede ser por como ven a los gentiles, que hayan decidido no. Se casaron con hermanos porque los gentiles son animales. Los judíos, ¿verdad? No nosotros. Y en Yashar dice que cuando destruían una tierra, conquistaban una tierra, que conquistaron varias tierras, unos de ellos, no todos, tomaron esposa, tomaron mujer. En el caso del que me mencionaba, Shimón, tomó esposa de ese lugar donde fue a conquistar. Entonces,
Y bueno, también Canaán se le llamaba a toda la tierra donde habían varias naciones, entonces por eso también dirían canaanitas, a pesar de que necesariamente no eran hijas de Canaán. Espero eso quede claro. Más que todo la tierra era de Canaán. Aquí hay un comentario, dice, nota sobre la intención de los hermanos de asesinar a Yosef. Jacob envió a Yosef a observar la conducta de los hermanos. Estaban apacentando el ganado en Shechem, que es hoy en día Nablus, o Nablus, y le informase al respecto para ayudarles a superar cualquier falta que eventualmente pudieran haber cometido. Pero los hermanos lo consideraron un rodef. Un hostigador que pretendía quitarles la vida. Entendieron que Yosef podía malinterpretar ciertas actitudes y que sobre esa base los acusaría ante su padre de ser merecedores de la pena capital, y además su padre los maldeciría y perderían su vida en el mundo venidero. En tal caso, la Torá establece que en legítima defensa, uno puede anticiparse y asesinar al rodef. Ay, Pablo, era la tradición judía justificando a los hermanillos. O sea, justificándose a sí mismos cuando mataron a Mashiach. Entonces ellos están diciendo, como ellos lo vieron como un hostigador, tenían el derecho a matarlo primero. No, porque debían haber juzgado justamente, no por las apariencias. Y ahí está la clave. Es como si ellos estuvieran diciendo, no importa cómo usted juzgue, si usted juzga a alguien como un hostigador, lo puede matar. Olvídese de eso. ¿Verdad? Por si algo. No estoy diciendo yo esto, es lo que dicen ellos. Entonces dice, en tal caso la Torá establece que en legítima defensa uno puede anticiparse a asesinar al rodef. O sea, en eso se refería a defensa personal, pero de ahí a decir que tenían el derecho de matar a Yosef si querían, no lo creo. No creo que es correcto. La forma que lo están tomando es, aunque no es igual, que quede claro, es similar a lo que hemos hablado de Moshe. Moshe mató a un hombre y se le tomó por justicia porque era un hombre que estaba por asesinar a un hombre y violar a una mujer. Estaba por violar a una mujer y matar a un hombre. Ese hombre merecía muerte. Por ende, Yahweh permitió que Moshe lo matara porque Yahweh mandó a Moshe como juez. Sin embargo, aquí Yosef no estaba haciendo lo que ellos pensaban. Entonces no era merecedor de muerte y por eso ellos no tenían el derecho de hacerle nada en realidad, como están diciendo aquí según la ley. Entonces, dice, desde otra óptica, este episodio revela la voluntad de Yahweh guiando. Esto es lo que en realidad vemos acá. Este episodio revela la voluntad de Yahweh guiando el curso de la historia, pues era necesario que los hermanos arrojaran a Yosef al pozo para que finalmente fuera trasladado a Egipto y posteriormente descendiera allí su familia y se desencadenase la dura esclavitud en aquella tierra. Y todo eso para que Yahweh se revelase en toda su magnificencia, para conferirle a su pueblo el máximo don. Vean cómo están diciendo que la venta de Yosef era para que Yahweh se mostrase con toda su magnificencia. Igual que Judas vendiendo a Yahushua era para que Yahweh se mostrase con toda su misericordia, todo su favor. Pero no lo ven, no lo entienden los judíos. Todo eso para que Yahweh se revelase con toda su magnificencia, para conferirle a su pueblo el máximo don al que se puede aspirar, la conciencia de saberse un pueblo con identidad propia, con eje en la Torá. Yo diría que en realidad el máximo don sería ser hijo. Ellos dicen ser pueblo. Está bien. Y me refiero a que está escrito en Juan 1:12 que todo aquel que cree en el nombre del Hijo Yahushua, Yahweh le dio la potestad de ser llamado hijo de Yahweh. Sin embargo, antes de eso no se era hijo. Por más que aparecía la palabra hijo con respecto a Israel, en el Antiguo Testamento no se entendía verdaderamente, o se podría decir no se había cumplido, puesto que Yahushua todavía no había llegado. Entonces, y todo eso para que Yahweh se revelase en toda su magnificencia, para conferirle a su pueblo el máximo don al que se puede aspirar, la conciencia de saberse un pueblo con identidad propia, con eje en la Torá. Yo diría, la conciencia más elevada es la de saberse un hijo con identidad propia, con eje en la Torá verdadera, del favor, de la Ruach, la cual Yahweh transmitiría a Israel como corolario del éxodo de Egipto, entendiéndose por Egipto el epítome de la decadencia moral y espiritual. Egipto representa este mundo. Egipto
por una de las cosas que vemos en la escritura, se puede interpretar como la tierra de aflicción, porque eso fue para Jacob. Bueno, en realidad para Yosef, sí, para Yosef. Y para Israel, porque estuvieron en esclavitud ahí. Literalmente Mizraim quiere decir la tierra de los dos límites, y por eso he dicho que representa este mundo también, aún ese significado, porque esta es la realidad con límites, tiene un principio y tiene un final. La realidad eterna no tiene ni lo primero ni lo segundo, es eterna. Entonces esta realidad es la tierra de los dos límites, o sea, esta realidad es Mizraim, que en una traducción ponen Mizraim, ¿verdad? Que para darse cuenta que fue ahí. Aquí no lo ponen, pero al poner faraón sabemos, porque ese era el título del líder de Egipto, entonces sabemos que fue en Egipto. Pero toda, ahí menciona en esa traducción Mizraim, llevándonos a eso, al punto de cómo en lo que respecta a Yahushua ya lo vendieron, ya lo mataron. En lo que respecta al último, es llevado al mundo como un esclavo, y el pecado esclaviza. Entonces eso querría decir, viene al mundo en pecado. Está claro, eso es clave, muy importante, y es uno de un montón de ejemplos que vemos en la escritura para entender eso. Sin embargo, yo entiendo que desde donde uno venía en el cristianismo, y como le enseñaban a uno, primero que todo no le enseñaban nada de la segunda venida, solo la primera, y como la primera es sin pecado, entonces pensar en pecado es como, ¿cómo se le ocurre a este hombre pensar que, ¿verdad? Pero hay que entender que toda la humanidad ha pecado, y el último viene como hijo de hombre. ¿De dónde viene el pecado? De Adán, el hombre. Por ende el hijo del hombre, ¿cómo va a venir? Si es hijo de hombre, tiene pecado de Adán. Tiene que quitárselo con el postrer Adán, que es Yahushua. Entonces eso espero quede claro. Por eso fue vendido como esclavo, porque el pecado esclaviza. A Egipto, porque este mundo es Egipto. Entonces vendría al mundo, aquel que fue vendido antes, vendría al mundo como esclavo. Y por último decía aquí entonces, Torah, la cual Yahweh transmitirá a Israel como corolario del éxodo en Egipto, entendiéndose por Egipto el epítome de la decadencia moral y espiritual, porque solo desde la más densa oscuridad es posible apreciar la luz en todo su esplendor. Por eso también el último tendría que venir en oscuridad para poder reconocer la luz, que es Yahushua en todo su esplendor. Entonces, porque solo desde la más densa oscuridad es posible apreciar la luz en todo su esplendor. Por eso Yahweh hizo esta realidad para esconderse, para que nosotros le busquemos. En realidad es parte de las partes principales de lo que esta vida es, o para lo que es para buscarle. Por eso él en esta realidad se esconde, y eso hace que muchas personas se conviertan en ateas, porque no son capaces de llegar a lo lógico que es que haya un creador a través del pensamiento. Entonces el Todopoderoso hizo esta realidad de oscuridad para que busquemos la luz. Y como es una realidad de oscuridad donde Él se escondió, cuando Él finalmente se revele, va a ser demasiado claro para nosotros. Después de haber estado en oscuridad, va a ser clarísimo. Después de 6,000 años en los que se ha ido oscureciendo más y más y más y más la vida, entonces la gente hoy dice, es que ¿dónde están los milagros? Igual que decían unos en Jueces, ¿recuerdan? ¿Dónde están los milagros? ¿Y dónde están las cosas que nos contaban nuestros padres? El hecho de que no se han visto por mucho tiempo hace que cuando se dé va a ser sorprendente, porque Yahweh se ha encargado en unos momentos de la historia de manifestarse al mundo de una manera más directa, como en el Éxodo, como con Yahushua y como en el fin de los tiempos. Y entre esas partes la gente se ha estado quejando de dónde está, de por qué no hace milagros, de por qué no veo el mar partirse, por qué esto y lo otro. Y es por el pecado que hay en esas porciones de tiempo. Pero Yahweh se va a manifestar en este tiempo y va a hacer cosas como las que nunca ha hecho. O sea, lo que se va a manifestar en este tiempo va a ser mayor a todo lo anterior. En Juan 10, donde aparece, ¿verdad?, que las ovejas oyen la voz del buen pastor y le siguen. Y el buen pastor, bueno, por un lado eso es sorprendente como las ovejas reconocen, de verdad. O sea, viéndolo ya, digamos, uno oye la parábola y dice, qué bonito, sí, pero después ver a un pastor que se dedique a eso, llamar a las ovejas y que solo a él le hagan caso, es sorprendente verlo. Entonces es muy curioso eso, y como decís, que normalmente lo hacían en la noche, como el punto de que el buen pastor viene como ladrón en la noche, en el fin de los tiempos. Y por eso necesitan oír la voz, no por vista, porque es oscuro, sino por oído, porque es la palabra
ahora manifestándose como la voz. Dice aquí, nota sobre el odio de los hermanos contra Yosef. Qué cuidadoso debe ser un padre con los sentimientos de sus hijos, pues una mínima diferencia en el trato en favor de uno de ellos, como la túnica especial que Jacob regaló a Yosef, fue el desencadenante de todo el drama familiar. Todo por una túnica. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado de no hacer acepción de personas con sus hijos. Y si va a, o sea, y aún si por un niño ser más obediente que el otro, hay que dejarle claro que es por la obediencia de este que se le trata como se le trata, para que el otro busque ser más obediente, ¿verdad? Pero si son igual de obedientes y se le da favoritismo a este, eso es acepción de personas, y eso va a causar envidia y pleito entre los hermanos, y los papás nunca deberían ser los que promuevan pleito entre los hijos, ¿verdad? Aunque hay papás que hacen eso, o mamás que hacen eso de... Es una cosa rara, es como que quieren ver a la familia peleando, ¿verdad? Entonces, vieron lo que me dijo su hermano, y curiosamente, ¿verdad? Bueno, como dice el hermano, que Yahweh está escondido como un tesoro. La escritura sería el mapa para encontrar el tesoro. Y normalmente en un mapa, ¿cómo se marca dónde está el tesoro? A través de la cruz. Y por ende en la Torah, la cruz, Mashiach, es el medio para llegar al tesoro. Decía, entre tanto los medianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Paró, maestro o el capitán de la guardia. Pero hay quienes, de hecho esta interpretación donde dice capitán de la guardia, lo interpreta más bien como el capitán de los... Por eso es que pone aquí los matarifes, que son carniceros. Era el principal carnicero, el que sacrificaba los animales del faraón. Lo cual pues, es particular porque están llevando a Yosef al principal carnicero, que es como el que mataría a Mashiach, primero y último. Por si algo, si quiero dejar claro ahora en el libro de Yashar, porque ahí vimos que los madianitas sacaron, lo vendieron a los ismaelitas, y después dice que los madianitas lo vendieron en Egipto. Ahí habrían dos ventas, pero recuerden que en Yashar hay tres ventas, además de la del faraón o Potifar. Entonces se dan 4 ventas de Yosef. Por eso es que parece haber enredo o confusión en lo que dice madianita, ismaelita, madianita, porque Yosef pasó por varias manos hasta que lo terminaron llevando a Egipto. De hecho, los que lo compraron de primero iban para otro lado, decidieron deshacerse de él, se lo vendieron a los que iban para Egipto. El plan de Yahweh era que terminara en Egipto, y por eso ahí fue donde lo terminaron vendiendo. Quiero ver aquí si dice madianitas en esta. Aquí pone, y los madianitas vendieron a Yosef a Mizraim. Entonces en la samaritana viene igual, no es como que la samaritana dijo, no, eso es un error, pongamos ismaelitas. Ahora, en Yashar, capítulo 44, verso 1 al 9. Dice, y los hijos de Ismael que habían comprado a Yosef de los Midianim, quienes lo habían comprado sus hermanos, fueron a Mizraim con Yosef, y ellos llegaron a la frontera de Mizraim, y cuando se acercaron a Mizraim, ellos encontraron a 4 hombres hijos de Medán, el hijo de Abraham, quienes habían salido de la tierra de Mizraim en su viaje. Vean qué particular, 4 hombres de Medán. Entonces, medianitas se encuentran a Yosef. Los hermanos llegan y dicen, ¿qué están haciendo? Ese es nuestro esclavo. Ellos dicen, no, ese esclavo, mire, es mejor que ustedes. Entonces peor se ponen de celosos. Y dicen, si quieren, denos 20 piezas de plata por ellos. Le dan 20 piezas de plata. Entonces ellos se los llevan, los medianitas, se llevan a Yosef. Pero Yosef va llore y llore. Y dicen, no, este hombre ya no estoy cansado, vendámoslo. Entonces, bueno, ellos dicen, ¿qué problema? Porque vieron que les empezaron a pasar cosas por golpear a Yosef. Entonces dijeron, no, aquí Yahweh está enojado, Elohim está enojado con nosotros por él, entonces mejor deshagámonos de él. Uno pensó en ir a dejarlo donde el papá, que es lo que debieron haber hecho, pero Yahweh no podía permitir eso porque era necesario que fuera a Egipto. Entonces salió otro y dijo, no, muy largo, mejor vendámoslo al primero que pase. Y vieron a la caravana de los ismaelín con el olor, ¿verdad? Que daban especias y todo eso. Entonces dijeron, vendámoselos a ellos. Se los vendieron por 20 piezas de plata para ganar lo que habían perdido, o sea, recuperar el gasto. Después ellos lo llevan, y cuando los ismaelín están llegando a Egipto, se encuentran con 4 de Medán. 4, como los 4 ángulos de la tierra. ¿Cuándo? Cuando llegan a Egipto. ¿Qué representa Egipto? La tierra. Entonces, como Yahushua, que fue vendido y murió por todos los
de su pueblo que se encuentran en los 4 ángulos de la tierra. O bueno, por el mundo entero que se encuentra en los 4 ángulos de la tierra. ¿Verdad? Porque bueno, Yahushua vino por las tribus perdidas, pero una vez muerto abre la puerta para las demás naciones. Entonces, dice, llegaron a la frontera, y verá, y esto es parte de lo que me parece a mí sorprendente del libro de Yashar, que los judíos no lo aceptan y que algunas personas, bueno, un montón de gente no lo acepta en realidad, un montón de gente ni siquiera sabe que existe. Pero cuando uno lo lee, además de que confirma montones de cosas que parecerían contradicciones o problemas para algunos, además de que soluciona esos aparentes problemas, dice cosas, o la forma en que lo soluciona es con cosas que se conectan con la profecía y con Yahushua. Y eso muestra que es inspirado. Porque si no, o sea, pudo haber sido 5, 6, 7, no, son 4. Mizrayim representa la tierra, en todos los 4 ángulos de la tierra, a quien fue entregado la sangre del Cordero Mashiach para salvación. Entonces dice, ellos encontraron 4 hombres de Medam, hijos de Medam, el hijo de Abraham, quienes habían salido de la tierra de Mizrayim en su viaje. Y los Yishmaelim les dijeron a ellos, ¿desean ustedes comprar este esclavo de nosotros? Y ellos dijeron, entrégalo a nosotros. Y ellos entregaron a Yosef a ellos, y ellos lo miraron. Y él era un hermoso joven, y ellos lo compraron por 20 shekels. Entonces ya la tercera venta, 60 shekelim por Yosef. Como he dicho, la vida de Yosef representa la vida del primero y la vida del último. Curiosamente, al primero lo vendieron por 30. Nos quedan otros 30, dando a entender la venta de ambos. ¿Está claro? Entonces dice, era un hermoso joven y ellos lo compraron por 20 shekels. Y los Yismaelim continuaron su viaje a Mizrayim. Y los Medanim dijeron uno al otro, he aquí que hemos oído que Potifar, un oficial del faraón, capitán de la guardia, o de la carnicería según algunos, busca un buen sirviente, quien se pare delante de él para atenderlo y para hacerlo supervisor de su casa y todo lo perteneciente a él. Vean cómo el padre es perfecto, que todo pasa por algo. El pobre Yosef estaba ahí, ya había sido esclavo 3 veces. ¿Verdad? Lo habían vendido como esclavo 3 veces, para allá y para acá, llore y llore, sufre y sufre, lo golpean, todo lo demás. O sea, en la cabeza de Yosef está perdido. En la cabeza de Jacob, todo perdido. Pero en la cabeza de Yahweh, todo lo está manejando. Entonces, por ejemplo, los hermanos iban a tratarlo una vez más mal. Entonces Yahweh dice, no, que lo encuentren los midianitas y que le den honor. Aunque fuese por el aspecto, pero que le den un tipo de honor. O sea, Yahweh sigue defendiendo a Yosef, es mi punto. Entonces, estos compran a Yosef de los israelitas. Después se lo están llevando y dicen, ¿qué hicimos? ¿Qué bronca? Deshagámonos de él. Ahí pudieron devolverlo al papá. Yahweh no lo permite, hace que se lo vendan a otros, los cuales se lo llevan, iban a Egipto, pero a cualquier parte en Egipto. Yahweh hace que se lo vendan a otros, los cuales curiosamente habían escuchado que necesitaban un hombre, que Potifar necesitaba un siervo, que era el que Yahweh quería, el lugar que quería para Yosef. Entonces vean cómo Yahweh se encarga de todo, y por eso uno debe confiar en él y estar tranquilo, reposar en él, como dice él, y gozarnos en todo. O sea, Yosef ahí debió andarse, o sea, sé que es difícil y sé que nosotros hubiéramos dado igual o peor, pero ahí debió gozarse si hubiese sabido lo que venía, diciendo, voy a ser el líder del mundo entero, espérese nomás, deme 12 años. Ishmaelim y Medianim, ambos son hijos de Abraham. Entonces vemos que las primeras 3 compras, o digamos las 4 ventas, fueron hechas por hijos de Abraham. O sea, los mismos hijos de Abraham rechazarían a Mashiach. Los mismos hijos de, como cuando le reclamaban los fariseos diciendo, pero nosotros somos hijos de Abraham, esto y lo otro. Y él les decía, si ustedes fueran hijos de Abraham, no harían eso. Entonces, confirmando que serían hijos de Abraham los que venderían a Mashiach, los que rechazarían a Mashiach, y lo venderían al mundo, representado por Egipto, o a Roma, para matarlo. Bueno, en ese caso lo entregaron a Roma para matarlo. Dice, para atenderlo y para hacerlo supervisor de su casa y todo lo perteneciente a él. Vengan, vamos a venderlo a él por lo que deseemos, si él es capaz de darnos a nosotros lo que pidamos por él. Y esos Medanim fueron y llegaron a la casa de Potifar y dijeron a él, hemos oído que tú buscas un buen sirviente para que te atienda. Mira, nosotros tenemos un sirviente que te agradará, si tú puedes darnos eso que deseamos y lo venderemos a ti. Y Potifar dijo,
tráiganlo delante de mí y yo lo veré, y si él me place yo les daré eso que ustedes requieran por él. Y los Medanim fueron y trajeron a Yosef y lo pusieron delante de Potifar, y él lo vio y lo complació en extremo. Y Potifar dijo a ellos: díganme qué requieren ustedes por este joven. Y ellos dijeron: 400 piezas de plata deseamos por él. ¿Verdad? Solo habían gastado 20, estaban cobrando 400 lo que requieren por él. Los Medanim fueron y lo trajeron a Yosef y lo pusieron delante de Potifar, y él lo vio y él lo complació en extremo. Y Potifar dijo a ellos: díganme qué requieren ustedes por este joven. Y ellos dijeron: 400 piezas de plata deseamos por él. Y Potifar les dijo a ellos: yo lo compraré a ustedes si ustedes me traen el recibo de su compra por ustedes, y me dirán su historia, porque quizás él sea robado, porque este joven no es un esclavo ni hijo de esclavos, pero yo observo en él la apariencia de una buena y hermosa persona. Recuerden que la esclavitud había empezado con la maldición que se le dio a Canaán, que era hijo de Cam, que era de piel muy oscura. Yafet, Shem y Cam. Yafet era el más blanco de todos, Cam era el más oscuro de todos, Shem el del medio, morenito. Entonces se acostumbraba a ver por las apariencias, porque no solo el color de piel, también otras cosas, ¿verdad? Otras características que venían de Cam, de Shem y de Yafet. A través de la maldición que se le había dado de esclavitud a Canaán, se empezó a deducir que según el aspecto era esclavo o no. Y por ende, cuando él ve a Yosef, que es hijo de Shem, no hijo de Canaán, él logra deducir: este no es un esclavo, este es hijo de reyes o hijo de líderes. Y ese es el punto aquí. Recuerden que cuando se le dio la maldición a Canaán de esclavitud, se le hizo esclavo de Yafet y de Shem. Y Yafet, siervo o esclavo de Shem. Yosef era descendiente de Shem, por ende era el líder de los demás. Y por eso él dice: este no es esclavo, este es líder, este es gobernante o príncipe. Entonces dice: y me dirán su historia, porque quizás él sea robado, porque este joven no es un esclavo. Pero yo observo en él la apariencia de una buena y hermosa persona. Y los Medanim fueron y trajeron a los Yismaelim, que les habían vendido a Yosef. Esa es otra razón por la que era necesario que lo vendieran varias veces, porque todo el mundo reconocía que no era esclavo, pero lo seguían comprando. Entonces, al haber ya 3 compradores antes, es como: no, de fijo es esclavo, nosotros lo compramos como esclavo de esta gente, y esa gente lo compró como esclavo de otra gente. Entonces ellos no tienen recibo, pero traen a los ismaelitas y dicen: era su esclavo, ¿verdad? Lo cual era cierto, porque ellos lo compraron como esclavo. Entonces dicen sí, y por ende Potifar queda pensando: ok, es esclavo. Pero si lo hubieran vendido directamente, hubieran tenido que traer a los hermanos de él y decir: no, ese es su hermano. Hubiera deducido que era el hermano. ¿Sí me explico? Entonces Yahweh no podía permitir eso. Entonces pasó vendido por todo lado. 4 ventas. Similar también a los 4 ángulos de la tierra. Una vez más, el hecho de que el mundo rechazaría a Mashiach. El mundo como tal, en general. Los 400 shekel, que representan el valor numérico de la Tav, que es 400, o sea, el fin de los tiempos, también representa los 400 años que el pueblo tendría que estar en esclavitud. En el fin de los tiempos, porque en Egipto no estuvieron 400 años, pero ya se había profetizado que serían 400 años, por eso 400 shekel. También el 400... ¿verdad? La Tav es una cruz, por ende, en el pictográfico. Por ende, ahí también estaría diciendo que el final de la venta de Yahushua sería el madero. Lo que llegaría esa venta que hizo Judas y Judá. Dice: y los Medanim fueron y trajeron a los Yismaelim que les habían vendido a Yosef, y ellos les dijeron: él es un esclavo y nosotros se lo vendimos a ellos. Y Potifar oyó las palabras de los Yismaelim, dando la plata a los Medanim, y los Medanim tomaron la plata y siguieron su camino, y los Yismaelim también regresaron a casa. El faraón representa a Satanás. Es que bueno, depende del contexto en realidad, ¿verdad? Porque a veces cuando Yosef es el rey, representa a Yahweh, porque es como el faraón y Yosef, como Yahweh y Yahushua. Pero cuando entendemos, según el libro de Yashar, que el faraón era en realidad el segundo del rey, por ende Yosef era el tercero. Porque primero había un rey de Egipto, después llegó el faraón. Entonces el rey solo salía una vez al año, como Yom Kippur, que solo una vez al año podía ir el sacerdote a ver la presencia de Yahweh. Entonces el rey una vez al año salía a Egipto. El faraón se encargaba todo el año de Egipto. Cuando llegó Yosef, el faraón dijo: ¿sabe que ahora le toca a usted? Encárguese de Egipto y yo me hago las del rey. No hago nada. Entonces, rey, faraón, Yosef, como Yahweh, primero y último. ¿Está claro? Entonces después
Yosef se convierte en el virrey o en la mano derecha del faraón, eso es como cuando Yahushua envía al último, como su mensajero. Pero en el aspecto de que el faraón es malo, ¿verdad? Cuando el faraón aparece como malo, pues obviamente es Satanás.